Buenas tardes a todos. En esta tarde yo quiero venir a hablaros de la Eucaristía, sobre todo porque pienso que ha habido otras salas, ¿no?, sobre oración, sobre el ayuno, pero no se había hablado de este tema y creo que es parte esencial de la vida de un cristiano y en particular el cuaresma. Al final es el alimento espiritual que nos sostiene en la vida de la gracia y creo que merecía la pena hacer la charla sobre este tema. Al final, he querido comenzar esta charla hablando de Adán y Eva en el paraíso. Después del pecado de Adán y Eva, del pecado de nuestros primeros padres, fuimos expulsados del paraíso. Y esto simbolizó la ruptura de la alianza con el Señor. Nos habíamos, en Adán y Eva, representando a la humanidad entera, pues habían decidido afirmarse frente al Señor, como aquellos que eran los que decidían el bien y el mal. Esto era lo que representaba el árbol del bien y del mal en el paraíso. Dios, que era el creador de todas las cosas, que lo había ordenado todo en su infinita sabiduría, era quien realmente conocía el bien y el mal. Y sin embargo, Adán y Eva, digamos que buscaban ser ellos mismos los que imponían su criterio. Nosotros únicamente teníamos que aceptar este criterio de Dios, el criterio del bien y del mal, que estaba simbolizado en este árbol. También este árbol está simbolizado por la figura, por la persona de Jesucristo, que es el verdadero árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal. Él es el hombre verdadero y es el que se nos propone como camino, verdad y vida. Dios Padre lo manda a toda la humanidad para que, revistiéndose de la carne, encarnándose en Santa María, nos exprese verdaderamente lo que significa ser hombre, tanto en ser varón como el ser mujer. Él es el verdadero canon con el que tenemos que medir nuestra vida, el verdadero ejemplo, volviendo al tema del árbol del bien y del mal, pues el verdadero criterio para discernir en nuestra vida. Adán y Eva estaban creados en la inocencia, en la integridad, y vivían en una armonía total entre ellos dos y también con Dios y con toda la creación. No había en ellos ningún deseo desordenado, como lo puede haber en nosotros, incluso después del bautismo, ¿no?, cuando iniciamos la vida de la gracia. Pero en ellos, sí que, como ya sabemos, se dejan engañar por la serpiente. Además del árbol de la ciencia del bien y del mal, en el paraíso había otro árbol, que era el árbol de la vida. Y Adán y Eva sobrevivían, ¿no?, subsistían en base a los frutos de este árbol, del árbol de la vida. Este árbol, digamos, les proporcionaba esa vida de la gracia y la vida de la inmortalidad. La muerte, que no había sido creada por Dios, es introducida en el mundo por el pecado, y Adán y Eva, comiendo de este árbol de la vida, hubieran pasado, directamente a la eternidad, a la vida al cielo, sin pasar por la muerte. Sin embargo, una vez son engañados por la serpiente y comen del árbol del bien y del mal, es cuando se produce esta ruptura entre Dios y el hombre y ya entra la muerte y el pecado en el mundo. Una vez son expulsados Adán y Eva del paraíso, Dios pone en la puerta del paraíso, en el jardín del Edén, a un ángel con una espada flamígera para que les impida la entrada. Y así es como transcurre toda la historia humana desde entonces, deseando volver al paraíso, con ese hambre de volver a entrar en la presencia de Dios, para volver a la armonía con nosotros mismos, por un lado, también con nuestros hermanos y también por Dios, para recuperar esa inocencia y esa integridad que se había perdido. El hombre desde entonces busca recuperar esa pureza de mirada para volver a participar de la vida en sentido pleno, es decir, de la vida con mayúsculas. Sin embargo, esto no acaba aquí, sino que el Señor, viendo esta desgracia, viendo la ruptura que ha habido entre el hombre y él, viendo la muerte que ha conllevado esta ruptura para el hombre, y después de toda la historia con los patriarcas, decide hacerse carne, y se hace carne en brazos de la Virgen María. Y al final aquí estamos mostrando el contrapunto a Adán y Eva, el hombre de la desobediencia, que era Adán, que decide imponer su criterio frente a la ciencia del bien y del mal de Dios, es Jesucristo, que es el hombre era obediente. Igual que por un hombre entró el pecado en el mundo, pues por un hombre también entró la salvación para todos. Una vez llevada a cabo la redención,
la pasión, la muerte, la resurrección, la ascensión al cielo, la vida del Espíritu Santo, la vida de la gracia, se instaura en la vida del ser humano un nuevo árbol de la vida, que es la Eucaristía. Y esto es lo que vemos pues, siempre que hacemos exposición del Santísimo, siempre que venimos a un sagrario. Igual que el árbol de la vida proporcionaba vida y habría concedido la vida eterna a Adán y Eva, es lo mismo para nosotros con la Eucaristía. Comiendo de estos frutos de la Eucaristía, comiendo de esta vida que se infunde a través de la Eucaristía, es de esta forma como nosotros podemos alcanzar la inmortalidad. En primer lugar, en esta vida alcanzando la vida de la gracia, y por otro lado, a raíz de esta vida de la gracia, alcanzar la vida eterna. Y esta Eucaristía se da en este nuevo paraíso, este nuevo arca, el arca de Noé, que es la Iglesia, que se edifica día a día desde la Eucaristía. Y bueno, esto se da pues, por medio de la adoración, de cada comunión que realizamos, de cada Eucaristía que se celebra. La vida está en la Eucaristía, es la presencia permanente de Jesucristo en medio de nosotros, según su promesa, que dice: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y por eso nos arrodillamos ante Jesucristo de Eucaristía, para expresar que nuestro corazón consiente, a diferencia del corazón de Adán y Eva, ¿no?, que disentía de Dios, de su plan para el mundo, de su plan de salvación, nosotros nos arrodillamos en la Eucaristía con un signo de reverencia y con un signo del consentimiento de nuestro corazón a querer vivir en obediencia a su voluntad y a querer alimentarnos de Él para vivir en la vida de la gracia. Esta presencia del Señor en la Eucaristía no es meramente estática, como si fuese un objeto, ¿no?, que admiramos por su belleza, que resplandece cuando lo iluminamos, sino que es una presencia extática con X, es decir, que sale hacia afuera, ¿no? De esta forma, la vida de la gracia que infunde en nosotros la Eucaristía, pues es lo que nos lleva hasta la vida eterna. En cada Eucaristía, Cristo resucitado está sentado a la derecha del Padre, ofreciéndose por nosotros, ofreciendo pues, todas sus llagas durante la pasión, ofreciendo su muerte por la salvación de toda la tierra. Jesucristo también está en todos los sagrarios, en cada celebración de la Eucaristía, en cada exposición del Santísimo que hacemos. Y lo que representa es una respuesta de aceptación de Dios. O sea, lo que espera de nosotros representa ese consentimiento con el plan de Dios, y espera de nosotros que aceptemos ese don, ¿no? Espera de nosotros que aceptemos ese don que se ofrece en la Eucaristía y que está llamado a ser vida y gracia en nosotros. También está ahí como un memorial de la pasión. La Eucaristía es la memoria de la pasión y se actualiza en cada misa que realizamos, se actualiza la pasión de Jesucristo. Y en cada Eucaristía que se realiza, igual que la pasión en el primer momento, Jesucristo se entrega por nosotros sin ningún límite, nos entrega en su totalidad, se entrega en el cuerpo, derrama toda su sangre por nosotros. Y por eso el signo de la cruz, que también suele estar, pues en este caso ahí arriba, y suele estar siempre que venimos a hacer la adoración, pues está por aquí cerca, también evoca lo que quiere decir la Eucaristía, lo que dice la presencia real del Santísimo en la Eucaristía. El mismo que se ofrece la cruz por nosotros y por nuestra salvación, para el perdón de los pecados de todo el género humano, es el mismo que intercede por nosotros desde el cielo ahora mismo con el Padre. ¿Y para qué? Pues precisamente para desterrar de nosotros todo tipo de pecado, para que busquemos y le ansiemos y nos alimentemos de él, de la Eucaristía, como el nuevo árbol de la vida, para que podamos vivir la vida con mayúscula, la vida de la gracia, la vida de Dios, y que podamos pues, realmente decir: esto sí que es una verdadera vida. Y en esta presencia real de Jesucristo en la Eucaristía es donde descubrimos realmente quién nos ama de verdad. Descubrimos dónde encontramos el amor verdadero, que es ese que una vez lo descubrimos ya nunca queremos dejarlo. Y precisamente aquí en esta presencia real de Cristo en la Eucaristía es donde vemos a Cristo resucitado y glorioso también. Por un lado hemos dicho que era Cristo en la dimensión de la pasión, pero también es Cristo en su dimensión resucitada. Aquí nosotros podemos estar pues, sacramentalmente, como estaba la Virgen María, como estaba el grupo de mujeres, como estaba también el apóstol San Juan a los pies de la cruz,
tratando de acompañar al Señor y sobre todo con ese corazón dispuesto, con ese corazón que ansía el nuevo árbol de la vida que es la Eucaristía, que es quien engendra la vida y la gracia en nosotros. Muchas gracias.